Buenas tardes, mi nombre es Martín Umbría. Vamos a realizar un ejercicio para calcular la corriente de línea en una conexión trifásica conectada en delta, en este caso. El ejercicio dice lo siguiente: un receptor trifásico conectado en triángulo o delta a una red de 440 voltios a una frecuencia de 60 Hz tiene una impedancia de fase compuesta por una resistencia de 50 ohms en serie con un condensador de 50 microfarads. Calcular la corriente de línea. Primero vamos a observar el concepto que involucra los ejercicios. En este caso es un circuito polifásico con una conexión de triángulo o delta. En el planteamiento del ejercicio realizamos las siguientes ecuaciones para su posterior solución. Como el receptor trifásico está conectado en triángulo a una red de 440, es un sistema trifásico que no tiene neutros por el tipo de conexión establecido. Aquí dibujamos rápidamente la conexión en triángulo, donde se ven los dos condensadores de 50 microfarads, los tres condensadores de 50 microfarads y conectados en serie con resistencia de 50 ohms. Cabe destacar que estas resistencias y estos condensadores están conectados en cada una de las fases de nuestro circuito y que sus valores ya los conocemos anteriormente. Son 50 ohms para la resistencia y 50 microfarads para los condensadores. También nos dice que está conectada a una red de 440 voltios, siendo este A, este B y este C, lo que nos quiere decir que el voltaje de AB va a ser igual al voltaje de línea, que son los 440 voltios, que también va a ser el voltaje de la fase. Entonces podemos concluir que esos 440 voltios, ese voltaje de AB es el mismo voltaje de la línea y el mismo voltaje de la fase. Esto va a ser algo importante que tenemos que tener en cuenta para no confundirnos, sabiendo que estamos realizando una conexión en triángulo. A su vez, la corriente que nos van a calcular, la corriente de línea, es I sub A. Esta I sub A forma parte de I sub AC y I sub AB. Entonces podemos decir que la corriente de línea, naturalmente, es la suma de las dos corrientes de fase, y podemos concluir que I sub L va a ser igual a la raíz de 3 entre o por las corrientes de fase, como lo podemos ver en la siguiente ecuación. También podemos decir que la Z de fase va a ser igual a la resistencia más la reactancia del capacitor, como lo podemos ver aquí en la siguiente ecuación, y que a su vez la reactancia capacitiva va a ser igual a 1 entre el valor imaginario por W por el valor del condensador, siendo W igual a 2pi por la frecuencia, que en este caso son 60 Hz. Ya con estas ecuaciones prácticamente tenemos resuelto el ejercicio. Lo que viene es la solución numérica del mismo. Revisando los datos tenemos que el voltaje de línea es igual al voltaje de la fase, son 440 voltios, que la resistencia, nuestra resistencia en cada una de las fases tiene un valor de 50 ohms, que la frecuencia por el circuito es de 60 Hz y que los condensadores tienen un valor de 50 microfarads, que la corriente de la carga será igual a la raíz de 3 por la corriente de la fase, y que a su vez que la corriente de la fase va a ser igual al voltaje de fase entre la carga de la fase, donde la carga de la fase, entonces F, va a ser igual a la resistencia más la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva es la siguiente: XC, como lo denominamos, va a ser igual a 1 entre J por W por C. Esto nos lleva a plantear la siguiente ecuación, donde que es igual a 1 entre J por 2pi por la frecuencia y el valor del capacitor, que sería 50 por 10 a la menos 6 farad. Esto nos da un valor o es igual a menos J, que es 53.05 ohms. A su vez, llevando esto a la cita de carga, sería igual a 50 menos J, 53.05 ohms, que es el valor que calculamos anteriormente, nos da una Z de carga, una Z de fase igual a 72.9 en un ángulo de menos 46.69. La corriente de fase va a ser igual al voltaje de fase entre la Z
corta de fase. Esto es igual a 440 voltios, que es el valor al cual está conectada nuestra red, entre los 72.9, valor que recientemente calculamos. Esto nos va a dar un 6.04 amperes. Esto nos lleva a que la corriente de carga va a ser igual a la raíz de 3 por la corriente de fase. Esto va a ser igual a la raíz de 3 por el valor que acabamos de calcular, que son los 6.04 amperes. Nos va a dar un valor de 10.46 amperes. Esto sería el valor de la corriente de la carga. Muchas gracias por su atención. Disculpa, el resultado final, que son los 10.46 amperes, es la corriente de la línea. Eso es lo que nos prohíbe el ejercicio que calculáramos. Nuevamente, recapitulando un poco, la corriente de la línea es igual a la raíz de 3 por la corriente de la fase, que nos da la raíz de 3 por los 6.46 amperes que ya hemos calculado, nos da 10.46 amperes, la corriente de la línea. Disculpen por mi error, muchas gracias.